Bueno, la idea de hoy es muy pretenciosa. Imagínate qué bárbaro, fundar otro país y crear una nueva oligarquía. Pero una tarea ciclópea sería si a algún político se le ocurriera esa idea. Y claro, es un contexto que trae un montón de análisis, porque justamente por eso se aspira de arriba, golpear de arriba, para analizar toda la escalada que hay que hacer para llegar allá. Lo importante, como decía el poeta, no es llegar a Ítaca, sino transitar el camino. Lo importante es el camino hacia Ítaca, no llegar a Ítaca. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Por eso vamos a comenzar por lo simple, porque lo primero es lo primero, o sea, el primer escalón hay que darlo. Y entonces, una cosa es detectar un problema, porque detectar un problema es primero es lo fundamental, o sea, después oír hablar del problema. Un montón de opiniones, todo el mundo habla del problema y todo el mundo tiene teorías y fundamentos y posibilidades de acuerdo a su inteligencia de ver el problema de distintas áreas. No veo un problema, un tipo que vive en una villa miseria, que un tipo que está viviendo en Nordelta, por ejemplo, en Argentina, o en las Lomas en México, o en Santa Fe en México. Son distintos, que vive en La Bondojito, en México, o que vive en una villa miseria en Argentina. Son distintas las posiciones. Pero lo principal de todo eso es cómo resolver el problema. El problema lo puede ver de distintas formas y el problema está ahí, descubrirlo y verlo. Pero el problema grande es resolverlo. Ese es el gran desafío, la gran tentación que se presenta como un gran desafío, resolver los problemas. Un tema hermosísimo para desarrollarlo, pero no por lo que yo vaya a decir aquí, sino por lo que ustedes pueden llegar a conclusiones, pensar y suponer cosas que a lo mejor nunca se les había ocurrido pensarlas. Y eso es lo lindo, cuando uno tiene la posibilidad de despertar a los monstruos dormidos. Y lo más real, lo más concreto, es posible que sean más los problemas que las posibilidades de resolverlos. Porque en nuestras sociedades en surgimiento, a donde mires, hay un problema irresuelto. Y las posibilidades de resolverlo son escasas, o sea, de cada 1000 problemas se resolverá uno. Y si ese problema está en posibilidades de poder producir un beneficio en el camino. O sea, el tipo que viene a resolver un problema, es muy difícil que el idealista, el que sueña con resolverlo, tenga posibilidades de hacerlo. Entonces el idealista, el que sueña, el que detecta un problema y que quiere resolverlo, un problema social, y desea fervientemente matar el hambre, o sea, acabar con la mala educación, o en fin, resolver el problema social, cultural, en fin, el que sea. Pero tiene que caer en las trampas del que lo va a posibilitar. Y el que lo va a posibilitar es el que tiene medios. Y el que tiene medios no los va a poner en función social. El tipo quiere obtener una ganancia porque tiene una oportunidad. Por eso se manifiestan las asociaciones espurias entre el que puede resolver los problemas y el gobierno que tiene necesidad de solucionarlo. El gobierno tiene necesidad de solucionarlo, entonces viene un empresario y dice, bueno, yo te cobro tantos millones de dólares y la decisión, ¿cuánto vale? Y la decisión va aparte. O sea, un puente o una construcción de una carretera o lo que fuera, un dique o lo que sea, puede valer tantos millones de dólares. Pero la decisión política es una buena oportunidad para sacarle ventaja. Y el que toma la decisión política, alguno, no te voy a decir que todos, pero alguno en algún lugar, necesita que se le aceiten los engranajes. De ahí nace la corrupción. O sea que fíjate vos un problema o los problemas, la cantidad de variables y alternativas que tienen, por muy nobles que sean las
los pensamientos para solucionarlos. Además, todo problema arranca en una realidad. Se transmite al poder político, porque él es el único que tiene la posibilidad, la facultad de poder resolverlo. Y entra en el campo social, o sea, una demanda de la sociedad, una injusticia, o falta de agua corriente, o falta de agua potable, o falta de cloaca, o falta de escuela, o falta de atención médica, o falta de inversión para tener bienestar o para la vivienda. O sea, es un problema que nace de la escasez, de la limitación, de la pobreza social. La sociedad demanda falta de trabajo. Falta de trabajo. ¿Quién puede resolver en un país la falta de trabajo, la falta de inversión o la falta de movimientos económicos? Un gobierno, o sea, la política. ¿Y la política cómo lo resuelve? El político, el tipo que está en la Casa de Gobierno, en un Palacio Nacional o en la Casa Rosada de Buenos Aires. Estoy hablando de dos países, México y Argentina, porque ahí abarca todo el continente. Que está en el Palacio Nacional tiene una facultad, y el que está en la Casa de Gobierno tiene otras facultades similares, pero ellos no pueden resolver, tienen que acudir a la sociedad civil. La sociedad civil es el empresariado, o sea, es el poder corporativo, es el poder financiero, que está estrechamente ligado al poder financiero internacional. O sea, generalmente los poderes financieros de nuestros países se sostienen, se subvencionan, se alimentan, se fortifican a través de la inversión internacional. Si no hay inversión internacional, si el gobierno no garantiza una inversión, el empresario no va a correr el riesgo. El empresario nacional de nuestros países no es un empresario emprendedor, es un empresario prebendario. O sea, el empresario nuestro, nosotros no tenemos empresarios, nosotros tenemos prebendarios, tipos que por eso son factibles de corromperlos, porque son empresarios que no invierten sus patrimonios. O sea, los tipos son agentes, vamos a decir, de las realizaciones de tareas, de obras, pero no son tipos que corre el riesgo como aquellos empresarios antiguos que nosotros históricamente conocimos, que invertían ellos. Por ejemplo, acá se construyó la red en Norteamérica de ferrocarriles, que fue una inversión multimillonaria con el riesgo empresarial. O sea, eran los pioneros, los que invertían en obras prácticamente imposibles y ponían sus propios capitales. Eso ya desapareció, eso ya no existe. Entonces, cuando vos hablas de un empresario, hablas de un tipo prebendario que anda chupándole las medias a cualquier ministro o algo para ver si le da un contrato. Y el ministro que tiene en su mano la decisión, para él ese contrato es su negocio. O sea, él llegó a la política para cambiar su destino. No sé, es muy poco los que llegan a la política, como López Obrador, por ejemplo, que es un idealista. Muy poco entienden de eso. Muy pocos de los que están en política entienden de ideales. Los que entienden de ideales generalmente se quedan en el camino. Mirá, a López Obrador le costó llegar a la presidencia 30 años de lucha. ¿Por qué? Porque no podía vencer la adversidad de la coima, del vender. Se vendía a todo el mundo. Él ganaba elecciones con un pueblo que lo seguía y no le daban las elecciones, le hacían fraude. ¿Quién hacía fraude? El capital, el tipo que no te quería entregar el poder. O sea, no hacía fraude el pueblo. El pueblo votaba en mayoría. Y lo mismo pasó con el peronismo, por eso lo dividí. En la Argentina pasó distinto porque el enemigo del país dividió al peronismo, que era la gran fuerza colectora, la gran fuerza homogénea que llegaba al poder con facilidad, por decisión propia, sin necesidad de nada. Y bueno, lo dividieron. El peronismo no existe prácticamente, está tan dividido en tantas partes. Son peronistas, fíjate, pero no tiene nada que ver con Perón. Son peronistas, llevan la bandera de Perón en la escarapela, y todas las otras hablan de doctrina, pero no, en la práctica no son nada. Si Perón resucitara, los patea a todos.
porque ese no es el espíritu del Perón, del peronismo que era la Argentina. Pero bueno, no nos apartemos del tema. Como te decía, toda acción para resolver problemas tiene costos, no es gratis. Y esos costos están en manos de seres humanos, no están en manos de máquinas, que sería poner la máquina, programarla y que salga perfecto. Están en manos de seres humanos que tienen sus miserias como las tenemos todos. Y el que llega a la política generalmente tiene esa propensión a usar las posibilidades del dolor de un pueblo, la angustia, la necesidad para su patrimonio. Por eso hay tantos millonarios, tantos millonarios, que esa gente en el quehacer privado o político no pudieran tener ni siquiera un kiosco, ni siquiera un estanquillo, como dicen los mexicanos. Sin embargo, son multimillonarios porque llegaron a la política, llegaron por arreglo, por acomodo, por lo que fuere, y se instalaron en el poder y mercantilizaron sus influencias. Y claro, entonces por eso se ven una cantidad de problemas no resueltos, sobre todo cuando se trata de problemas sociales, porque el problema social no produce beneficios, es un costo, y entonces no le produce beneficio a nadie. Si vos tenés que ayudar a una sociedad a salir de la pobreza, y es un riesgo terrible, correr ese riesgo, como cualquiera que se dedique a gobernar para el pueblo, está como si estuviese en un alambre, caminando. Tiene una cantidad de riesgos porque los poderes que estás afectando al solucionar el problema de las grandes mayorías. Imagínate, tenés 40 millones de gente, de las cuales la mitad o más de la mitad está marginada. ¿Y de dónde va a salir la riqueza? Y la riqueza sale de lo que produce el país. Sí, pero ¿y en las manos de quién está eso? Y está en las manos de una minoría. Esa minoría no quiere arriesgar nada. Fíjate que ahora le quieren imponer un impuesto a la Argentina a los ricos y están todos pataleando. Nadie quiere participar en nada. Al contrario, quiere que el gobierno los financie, el gobierno los está financiando. Hay subvenciones para todas las empresas, el gobierno está financiando a los medios, incluso a los medios de comunicación que le hacen imposible la vida cotidiana. El gobierno los financia. Y si no, le hacen un escándalo terrible. Entonces, es difícil gobernar para las grandes mayorías en nuestras sociedades. Muy difícil. Ahora bien, por otro lado, ya se ha enajenado el patrimonio nacional. O sea, en nuestros países los negocios más jugosos están en manos de corporaciones internacionales que han sido entregadas por nuestros propios ciudadanos, nuestros propios paisanos. O sea, no vino una invasión. Los mismos que estuvieron en el gobierno fueron comprados y concedieron. Imagínate que México tiene concesionado a la minería más de la mitad de su territorio. No sé cuántos millones de hectáreas tiene concesionado en minería México. Pero bueno, dicen concesionaron, qué bueno, para que desarrollen, para que exploten. No están explotando ni el 10% de las concesiones que tienen. Pero una concesión cotiza en bolsa. O sea, hay negocios multimillonarios hechos a partir de las concesiones que los gobiernos de México le dieron a las corporaciones internacionales. Y mirá la pobreza y lo mismo en Argentina, ¿qué te parece? En Argentina hay una cantidad de concesiones petroleras y mineras, pero cantidades que nosotros no conocemos y que debiéramos averiguar, que cotizan en bolsa o que son dinero contante y sonante para las corporaciones internacionales. Y mirá la pobreza que hay. Tenemos 15 millones o 20 millones prácticamente de marginados sociales. Entonces, todo eso son problemas. Y las soluciones, y ahí las tenés. Las soluciones ni siquiera ni en sueño aparecen. Entonces, ¿no crees que sería necesario que si se decide desde lo político y se resuelve desde lo económico, ¿no crees que sería bueno que se capitalizara el Estado? O sea, que el Estado tuviese recursos para que las decisiones que se tomen en relación a las demandas que el pueblo solicita
tendría que tener un financiamiento directo del Estado. O sea, el Estado tendría que tomar decisiones ya con un proyecto establecido. Eso no ocurre, porque como el Estado ahora está enajenado prácticamente, o sea, cuando está enajenado, cuando no tiene financiamiento. Es decir, un Estado está enajenado no porque en la Casa de Gobierno estén las corporaciones, sino porque no tiene financiamiento. Entonces, cualquier opción que tenga decisión el Estado, decisión política, necesita financiamiento internacional. O sea, está enajenado. Pasa a hacer la obra una concesión, porque no le dan la plata para que haga, por ejemplo, una carretera que cobra peaje. No, le piden la concesión y el peaje por 20 o 30 años. Después, en todo caso, se la dejan al Estado. Entonces, no es que el Estado se capitaliza al dar una concesión. El Estado lo único que hace al dar una concesión es cumplir con una demanda de la población para acrecentar la economía, para desarrollar una región, para poner un ferrocarril, para hacer una carretera, un puente, los ríos, porque con esa carretera generaría riqueza en zonas abandonadas y lejanas, pero le deja muy poco beneficio al Estado. El que hace negocio ahí es el poder financiero internacional y sobre todo el poder corporativo. Por eso ellos tienen en sus manos las grandes decisiones porque compran a los funcionarios. O sea, los tipos andan por el país y dicen, acá necesitarían un puente. Y entonces van al funcionario encargado de la cartera esa, que sea obra pública, y le dicen, mira, tenemos un proyecto para un puente sobre el río tal, que es una zona riquísima. Y ese puente te pudiera dejar a ti, a tus enemigos, a tus amigos y tu familia 100 o 200 millones de dólares. O hay una empresa cerrada, una fábrica, como en el caso hubo en México, una empresa quebrada, como era la empresa de producir fertilizantes, y alguien le vendió la idea al Estado, y eso se estaba debatiendo ahora en los tribunales en México. Alguien le vendió la idea al Estado y un funcionario la volvió a recomprar a la empresa. Había sido una empresa nacional, la volvió a recomprar con un sobreprecio de 200 millones de dólares. Entonces, te das cuenta qué entrampado que están los gobiernos. Y de esa entrampada de los gobiernos sufren las consecuencias los pueblos, que no tienen solución, que no les llega la solución porque no es negocio ayudarle a los pobres. Como ves, hermano, ya hemos planteado por qué nosotros somos rehenes de las grandes corporaciones. O sea, nosotros no tenemos muchas posibilidades de cambiar nada, porque volvemos a la misma, no tenemos capitales. Y si queremos capitales tenemos que endeudarnos. Y si tenemos que endeudarnos ya tenemos deudas siderales, que han sido los grandes negociados, que han hecho los que estuvieron anterior. Entonces lo que tendríamos que hacer es pagar esas deudas. Y tampoco resulta, porque cambia de gobierno y vuelven otra vez a endeudar el mismo país en mayor proporción todavía. Entonces, ¿cómo pudiéramos lograr la idea o suponer una teoría de que pudiéramos revertir toda esa adversidad que los pueblos soportan estoica y silenciosamente, cambiar eso y buscar una alternativa que se transforme en una bonanza? Y recuperando nosotros el poder y generando nuestra propia riqueza. Eso no te lo permiten hacer. Eso no te lo permiten hacer. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? Cualquier proyecto que tengas para enfrentar a las corporaciones, por ejemplo, ahora el gobierno argentino ha deslizado una pálida insinuación de intervenir en los problemas de la telefonía, de cable y de todo lo que sea medios de comunicación masiva. Puesto el grito en el cielo de inmediato, no te dejan hacer nada. O sea, no es que lo podés hacer porque vos sos un gobierno independiente. Agregale a eso que no tenés financiamiento, como te dice, y cuando tocas, vas a tocar algo. Los mercados comunitarios que nosotros venimos dando tanta vuelta, y no se pudieron hacer, no se han podido hacer, y no sé si se van a poder hacer, no creo, porque
es imposible enfrentar a las corporaciones que están instaladas, excepto, como le digo, buscando una alternativa, que creáramos nosotros una economía paralela y que entráramos en competencia. ¿Y de dónde sacamos el dinero? Porque sí, podemos crear, por ejemplo, hay 50 mercados de corporaciones internacionales y nosotros le ponemos 50 mercados de propiedad nacional, de capitales nacionales, y lo mismo industria, y lo mismo explotamos la minería, y nosotros explotaríamos el propio petróleo, y lo refinaríamos, y en fin, pudiéramos hacer nosotros una economía paralela a la que está funcionando. O sea, está funcionando una economía basada en la inversión internacional y en el poder económico financiero de las corporaciones. Y la banca internacional que está apoyando porque es su negocio. ¿Y nosotros dónde sacamos la plata? Y entonces digo, no, pero podemos ir a China. Ajá. Y geopolíticamente hablando te lo van a permitir que ingrese China con miles de millones de dólares para competir con las empresas de Estados Unidos que están instaladas, y las francesas y las inglesas. ¿Qué político se aguanta ese palazo? ¿Quién se atreve a proponerle a los chinos que vengan y que tomen posición económica, que nos den la plata, que nos presten? China nos puede prestar plata porque está seguro que cobra, porque con todo lo que necesita de alimentación nosotros pudiéramos pagarle cualquier deuda que contrajésemos con China haciendo un buen arreglo. Pero no lo podemos hacer. Geopolíticamente hablando, no te lo van a hacer, y si lo llegas a intentar, no sabes el riesgo que corres. Por eso no lo toca, que Cristina no conoce esto y que Fernández no lo sabe, pero no lo puede hacer. O sea, le ponemos a los mercados que están, al Jumbo, a Carrefour, a Disco, en fin, a todos los que están, otros mercados similares con capital argentino. O sea, conseguido. Y le bajamos los precios, o le competimos de igual a igual y le bajamos, ponerle que le bajamos el 20% de los costos, porque sería todo nacional, o sea, pudiéramos nosotros lograr una cantidad de cosas y eliminaríamos la piratería que ellos hacen, que pagan, por ejemplo, a 90 días. Nosotros pagaríamos el costo. En fin, pudiéramos lograr un montón de cosas. Tenemos la materia prima nosotros, o sea, no tenemos que importar nada, o sea, escaparíamos a la trampa del dólar. Tendríamos un montón de cosas, pero ¿es posible hacerlo? Para nada, ni lo sueñes, excepto que hagas lo que está haciendo López Obrador en México, que está conviviendo con ellos. Esa es otra. Esa es la que nosotros venimos hablando hace mucho tiempo. Quizá no hemos sabido explicarla, pero por ahí puede tal vez cambiar la cosa. Quizá es posible, tal vez. Ahora bien, para instalar cualquier opción de ese tipo, y lo primero que se necesita es un férreo y organizado poder político a disposición, o sea, una organización política detrás de un liderazgo. Por ejemplo, Cristina es una líder natural en la Argentina. ¿Por qué crees que la atacan tanto a ella y no a Alberto Fernández y a los demás? A ella es un constante ataque permanente, por el temor de que ella pueda lograr la unidad de los peronistas, la unidad de las grandes mayorías. Entonces por eso la atacan denodadamente. La explicación nadie te la da porque no saben de qué se trata. La gente no sabe, no conoce política, no conoce los juegos estratégicos de la política. Ella es una líder natural que pudiera lograr acaudalar detrás de ella un gran potencial político como lo tuvo Perón. ¿Por qué hizo Perón las cosas? Porque tenía detrás un movimiento organizado, férreamente organizado. Poder económico, natural, con propio financiamiento del Estado, un movimiento obrero organizado que respondía al liderazgo y a los proyectos, un gran proyecto nacional. Y entonces todo, ¿por qué te crees que bombardearon la Casa Rosada y al gobierno de Perón? Porque ideológicamente no lo podían combatir. Por eso lo primero que hicieron fue destruir al peronismo, por eso el peronismo está tan dividido. Mucha gente no lo sabe del peronismo, por qué hay tantas divisiones. Eso fue creado, fue un estudio que se realizó para lograr ese objetivo.
Entonces cuando vos decís, bueno, muy bien, ¿qué hay para hacer una economía paralela? Es un delirio que lleva una generación, porque otra de las cosas que hay que enfrentar es la mentalidad de la gente. Hay una cantidad de gente joven que no tiene idea de lo que estamos hablando. Y entonces, ¿cómo haces para que esa gente revierta su manera de pensar y se dé cuenta de todo lo que uno explica acá? No es fácil, sobre todo porque no te dan opción en los medios de comunicación. O sea, fíjate que yo hago un video diario durante no sé cuánto tiempo y ni un solo medio de comunicación se ha comunicado conmigo. Ahí tenés una respuesta mucho más que todo lo que yo te puedo explicar. ¿Cómo es posible que con cualquier estupidez ocupan horarios enteros, claves, y una cosa de trascendencia como se trata en este lugar, en este espacio, en esta tribuna, a nadie le haya llamado la atención? Entonces fíjate todas las adversidades para cuando, como dijimos al principio, tenés un problema y se puede hablar, mira todo lo que se ha hablado, pero encontrar la solución, o sea, cómo resolverlo, y hemos transitado todo el espectro de la idea para llegar a la conclusión de que es prácticamente imposible hacerlo. ¿Cómo es capaz de la trampa? Porque esta es una trampa, está definido. Por lo tanto, como ves, hermanos, ideas no faltan, ideas sobran. Lo que faltan son posibilidades de realizarlas. Es decir, se puede hablar mucho del problema, de cualquier problema. Podés poner y antagonizar de 1000 formas y proyectar y cambiarle la orientación al proyecto. Pero cómo enfrentás a la realidad inamovible, que son los puntos estratégicos, como te he mencionado, que es la geopolítica, los intereses corporativos internacionales, los poderes corporativos nacionales, los gobiernos, en fin, todo lo que vos conocés y el cual nosotros estamos insertos ahí, no es que estamos afuera. O sea, lo que puede hacer el gobierno, no tengas ninguna ilusión, que sería lo ideal. ¿Qué te crees? Que Alberto Fernández no sabe con Cristina qué es lo que se necesita, qué es lo que se debería hacer. Sí, lo saben, como lo sabemos nosotros que somos del pueblo, pero tenés que preguntarte, si sos honesto, ¿no? Por supuesto, si es posible hacerlo y con quién habría que asociarse. No tenés posibilidades. Te puedo asegurar que no hay posibilidades de buscar distintos socios. Entonces, cuando todo eso ya lo descubriste, lo recontraanalizaste y lo conoces en profundidad, te queda una sola alternativa, que es decir, bueno, muy bien, yo no puedo hacer nada por las mías, me voy a asociar con el que me tiene abajo el zapato, por lo menos para que me deje sacar la cabeza. Y eso es lo que nosotros venimos proponiendo hace tiempo, pero ¿cómo hacemos nosotros para que nos escuchen? Y es difícil, pero no obstante de ser difícil, no es imposible. Por eso seguimos en esto. Por eso estamos con la convicción absoluta que en algún momento va a ser necesaria nuestra presencia, va a ser necesaria nuestras decisiones y va a ser necesario nuestras ideas, porque no lo pueden esto proyectar más en el tiempo, de acuerdo con las cosas como están ahora por este tema de la pandemia, que se va a caer el poder financiero del mundo. Se van a caer y se van a caer. Y ahí tenemos que estar preparados nosotros. Si nosotros no estamos preparados, vamos a ir abajo el zapato. Eso te viene la seguridad. Si nosotros nos preparamos y tenemos evidenciado lo que va a suceder indefectiblemente y tenemos gente capacitada para esa eventualidad, es posible que saquemos grandes beneficios, pero está en nosotros, está en vos, está en la gente que escucha esto, que son muchos más de los que aparecen. En fin, hoy quería charlarte de esas cosas, ver las posibilidades, analizarlas, especular con ellas y después llegar a las conclusiones que hemos llegado. Te mando un abrazo enorme y mañana hay algo sobre México muy, muy importante. Un abrazo enorme. Chao.